Jaime, que va saliendo igual que yo de la posada, la que fue. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Mucha colación, ponche, ¿qué más hiciste anoche en la posada? Espérame, es que el patrón ya me está pidiendo que lo suba. Ay, Sí, disculpe, Yago Batusay, ya saben, es el que es el que manda y en realidad la estrella de no apto para cínicos, sí, el único editorialista capaz de desmenuzar la información en 5 ladridos, más rápido y clarísimo que Carlos Loret de Mola, que Raimundo Riva Palacio, así que es la estrella que sostiene el programa de Jaime Hernández en no apto para cínicos. Ahora sí, Jaime, después de todo eso, buenos días, ¿cómo te fue en la posada de anoche? muy bien, nada más que ando muy nervioso, maestro Paco Cruz, pero muy, muy nervioso porque ya casi viene Chanclaclós y estoy muy nervioso pensando que si me va a traer el Ferrari que le pedí, porque si Alito puede tener eh, automóviles de lujo, ¿por qué yo no? Imagínate yo, McLaren de $1,000,000. fíjate, imagínate, así es que yo le pedí a Chanclaclós. Yo sé que soy simpatizante de la 4T y que a lo mejor no tengo derecho a pedir un Ferrari imagínate, un Ferrari descapotable para ir desnudo, así, a toda velocidad, maestro Paco Cruz. Jaime, Así no es es un que, programa porno. a ver, a ver, a ver qué me trae Chanclaclós, lo que sea su voluntad. Con que no me traiga carbón, voy a estar contento. Good morning, querido amigo, querida Ceci, que está como siempre detrás de los controles. Oye, Ceci, esa mujer, ¿a qué horas dormirá? ¿A qué horas descansará? Yo digo que no Ceci. duerme, Jaime. Fíjate, en ocasiones a las 11 de la mañana está escribiéndome Ceci, le digo, Ceci, todavía es de madrugada, todavía no me despierto. ¿Cómo trabaja de verdad, Ceci? Pero sin Ceci, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin Ceci, maestro Paco? ¿Qué haríamos sin Ceci? Nada, Jaime, tú y yo nos sentamos aquí a platicar, a comentar las noticias, pero la verdad es que la que pone en marcha toda esta maquinaria es Ceci Vega. Y acuérdese, a propósito de eso, recuerde que tenemos un chayotito del pueblo, Eso. una cuenta a nombre de Vicente Serrano, para compensar todos los esfuerzos de Ceci Vega. Es una tarjeta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que es Vicente Serrano, y el número de tarjeta es 4189-1400-5511-8185, y es un chayotito del pueblo de todos, de Jaime, mío, todos, les confieso. De pronto la monetización de los programas, Jaime lo sabe, Ceci lo sabe, no es tan sólida como parece. Sufrimos cada fin de mes para completar la nómina. Así que es cierto, Jaime. Así es. Y fíjate que Ceci sí se merece que Chanclaclós le traiga algo, ¿eh? Ceci sí se merece. Chanclaclós, si estás escuchando, por favor, Chanclaclós, tráele algo a Ceci, aunque sea una bicicleta, por favor. Una bicicleta con rueditas. Y si se puede Este, que sean dos, como decían, hijos, es que me hiciste acordar, Jaime, de pronto de mi época, de los dinosaurios. Estoy a mi época de niñez, ¿te acuerdas? Tú te acuerdas ah, porque eres de mi época también, de la época de los dinosaurios, había Lalo Guerrero y sus ardillitas, ¿no? ujú. Ay, cómo me Le voy a encantaba. pedir una novia y si puede que sean Eran dos. 2. Ah, es cierto, es cierto. Hijo, qué buena memoria tienes. Qué buena memoria tienes. Cómo me acuerdo yo de niño, me encantaba escuchar y me las imaginaba, ¿sabes? Me las imaginaba esas ardillitas. Ahora tengo que decirte, maestro Pago, que yo siempre le pedí a los Reyes Magos una bicicleta. ¿Sabes cuándo me la trajeron? Nunca, nunca. Así de ojeisme se portaron conmigo los, Reyes Magos. Jaime, se me hace que los santorreyes en tu casa eran como los míos. Nunca tenían dinero. Ándale, así era la cosa. Oye, te estaba escuchando, de verdad.
Unos tienen casi nada, unos tienen poquito, pero ay, Dios mío, ¿cómo es posible que esta mujer, la que acaban de capturar, la que era una de las operadoras, Vanessa Pedraza Madrid, Jaime. cómo es posible que haya lavado 5,000 millones de pesos? Santo cielo, y que antes no se dieron cuenta, ¿cómo es posible que la unidad de inteligencia financiera que estaba haciendo? ¿Por qué hasta ahora? Y por cierto, ¿no, maestro Paco? Hoy vence el plazo para que Genaro García Luna presente su apelación, ¿no? Sí, hoy lo presenta Jaime, pero déjame decirte antes de pasar al proceso de apelación, ¿quién y por qué hasta ahora Vanessa Pedraza Madrid, que es un personaje que conozco bastante bien? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, tú recuerdas cuando Felipe Calderón Hinojosa en realidad pierde las elecciones en 2012 con Enrique Peña, el PRI de Enrique Peña Nieto gana, entre comillas, pasa un fenómeno muy curioso, destruyen todos los documentos relacionados al caso Felipe Calderón Hinojosa, al caso Genaro García Luna y a Vanessa, entre ellos a Vanessa Pedraza Madrid. Y luego Vanessa Pedraza Madrid tiene una sociedad muy macabra con García Luna, sí, pero con Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación. Así que tuvieron tiempo de desaparecer documentos, de destruirlos, y se ha ido armando un caso después de la llegada del presidente López Obrador. Ha costado mucho trabajo, pero se fue armando un caso poquito a poquito, porque estaba todo destruido. Así que esta mujer enfrenta cargos por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, pero déjame decirte es que de pronto decimos, ¿quién es esta mujer? María Vanessa Pedraza Madrid no solo fue asesora de Genaro García Luna, quien está preso, tiene su razón en Estados Unidos. No, ella fue más que eso. Fue funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública y ella era la responsable de dar seguimiento con todo lo que implica, Jaime, a todos los eh, planes y proyectos estratégicos de Genaro García Luna, pero además es el eslabón perdido para documentar el estilo de vida ostentoso de Genaro García Luna. ¿Recuerdas cuando se va a Estados Unidos y descubren mansiones en Miami, autos de superlujo, cuentas millonarias? Bueno, Vanessa Pedraza Madrid era la responsable de todo ese sistema de vida de Genaro García Luna. Así, para que tengas, ella es el eslabón que conecta a García Luna con las finanzas ilícitas y la estructura del poder del grupo de Genaro García Luna y la guerra contra el narcotráfico. Así que no creas que es nada más una casualidad. Ella es una mujer fundamental en ese esquema de desvío de recursos, de lavado de dinero. Y ayer, después de su captura, fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16 en Coatlán del Río, en Morelos, a la espera de que el Ministerio Público Federal solicite la audiencia inicial para formular la acusación formal. Y esa es, en un resumen breve, Jaime, Vanessa Pedraza Madrid y cómo opera la sociedad con Genaro García Luna. Imagínate, yo lo que digo, no era parte del círculo, del primer círculo de confianza, Jaime, era parte del círculo íntimo para todas las cosas, nivel de vida, desvío de recursos, revisión de proyectos estratégicos de Genaro García Luna. Así que te das cuenta de todo lo que es esta mujer y es clave en el desvío de recursos a través del organismo administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social, o sea, del desvío de recursos a través del Sistema Federal de Prisiones, Jaime. Qué increíble, ¿no? Pues ya con todos estos antecedentes, ahora se explica mejor cómo fue capaz de lavar 5,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Este señor de Genaro García Luna le costaba trabajo hablar, tenía apariencia de tonto, era un taimado, o sea, tenía la apariencia, pero en realidad
era ducho para los negocios, era ducho para el crimen. Espero que no sea tan ducho para presentar apelaciones y que se quede refundido ahí en Nueva York, pero por si acaso a alguien que habita la Casa Blanca se le ocurre indultarlo, pues ya tiene carpetas de investigación acá en México y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, fíjate, déjame a propósito de eso, Jaime, déjame contarte. De pronto, cuando hablamos de García Luna, decimos es un criminal, es cómplice de Felipe Calderón Hinojosa. A veces era más fuerte Genaro García Luna que Felipe. Yo insisto siempre que los dos son unos asesinos. Uno compraba las armas desde la presidencia de la República, Felipe Calderón, y el responsable de matar era Genaro García Luna. Pero mira, cuando hablamos de pronto, en este país, como en muchos, pero en este país hablamos de galerías de chacales carniceros. Y en esa galería podemos colocar a Carlos Salinas de Gortari, a Fernando Gutiérrez Barrio, que tú lo conoces, disfrutaba este tipo de la tortura, a Gustavo Díaz Ordaz, el asesino, a Marcelino García Barragán, a Rubén Figueroa, a Luis Echeverría Álvarez, al Negro Durazo, a José Antonio Zorrilla Pérez, el asesino intelectual de Manuel Buendía Telles Girón. Así que colocamos a todos estos y a ese lado, Jaime, yo insisto que debemos colocar a Genaro García Luna. Y luego tú sabes, de pronto uno dice, ¿y por qué a Genaro García Luna si solo era un narco? Pero fíjate que no, Jaime, cuando revisamos la historia en el mundo, tú sabes, cada presidente o cada mandatario de estos que son como carniceros sanguinarios, siempre tienen a una persona que mata por ellos. A ellos no les gusta ensuciarse las manos. Por ejemplo, Pinochet tenía un general al mamo, Sepúlveda, como lo llamaban. Pinochet daba una orden a propósito de que acaba de regresar un pinochetista a la presidencia chilena. Bueno, va a regresar, apenas es electo, pero tenía a un general, al mamo Sepúlveda, que cuando Pinochet daba una orden de matar, él no se ensuciaba las manos, a él no le podemos probar nada, pero tenía su general, el mamo Sepúlveda, que era el que mataba. Eh, el chinito, Alberto Fujimori, tú recuerdas, tenía a Vladimiro Montesinos. El chinito no mataba, bueno, era japonés, pero así le decíamos, ¿no? El chinito, él no mataba, pero tenía a Vladimiro Montesinos. Y Vladimiro Montesinos era el que mataba. Así, ese es el mismo caso de Genaro García Luna. Tú sabes, Felipe Calderón no mataba, él compraba las armas, le daba todo, y él y el responsable de matar, de desaparecer, de torturar, se llama Genaro García Luna. Así que tú sabes, casi en el mundo, bueno, tú sabes, los zares del zar de Rusia, ¿a quién tenía? A Rasputín. Él no mataba, la zarina tampoco, pero ¿quién mataba? Rasputín. Bueno, pues Genaro García Luna, Jaime, jugaba ese papel y por eso es importante todo lo que rodea a Genaro García Luna, que hoy va a presentar la apelación, pero que tiene un doble propósito, Jaime. Presenta la apelación cuando él sabe que Donald Trump está en el humor de perdonar y de negociar con los capos. Tú recuerdas hace unas semanas, Donald Trump indultó y ordenó liberar a Juan Orlando Hernández, un capo hondureño, que nada más envió a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína, Jaime. Así que en ese marco hay que estudiar a Genaro García Luna, la mano verdugo o la mano asesina de Felipe Calderón Hinojosa, Jaime. Cada vez que hablamos del caso de Genaro García Luna, a mí una de las cosas que más me sorprende, me sigue sorprendiendo de la realidad política y mediática mexicana, porque fíjate, el fenómeno de Felipe Calderón y Genaro García Luna, lo mismo que después Enrique Peña Nieto, estos fenómenos que los encumbraron, que hicieron posible que delinquieran como delincuentes de 7 suelas, fue la complicidad de medios de comunicación, de comentócratas que los ensalzaron, los encumbraron, los trataban, les daban tratamiento de genios, de hombres decentes, de héroes de la patria.
Y hasta ahora yo no he visto a ningún solo periodista o comentócrata decir mea culpa, yo participé de esto. Y lo que es más, personajes hoy como Ciro Gómez Leiva, como Raimundo Riva Palacio y tanto, uno tras otro, José Cárdenas, todas estas gentes nunca van a decir mea culpa. No, 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 no. Lo que es más, siguen instalados, ¿sabes? Porque ellos se creen con derecho de seguir juzgando al poder y aleccionando a la sociedad mexicana, porque ellos lo saben todo, ellos son seres, pues, que no cometen errores, pero cuánta responsabilidad tuvieron estos comentócratas en el encumbramiento de personajes tan mediocres, tan criminales como Genaro García Luna, como Felipe Calderón, o de inútiles y mediocres como Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no le puedes atribuir la matanza que cometió Felipe Calderón. Sí lo puedes culpar de la matanza de los 43 de Ayotzinapa, lo mismo que a Cedillo con lo de Aguas Blancas, pero el legado de estos personajes sigue reposando sobre los hombros de estos periodistas que formaban parte del denominado Círculo Rojo. Yo no he escuchado ni uno solo que te diga: "Mea culpa". Sí, nosotros, pecamos, omitimos muchas cosas, nos callamos muchas cosas por conveniencia, porque nos enriquecimos, porque nos convenía, ¿no? Porque dejamos tirar la toalla, porque dejamos de informar con veracidad, engañamos a millones, ¿no? Y por eso, siguen odiando y han odiado tanto a Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador los desenmascaró, los desnudó. Este personaje al que le dicen Chairo, Chinto, mira, esta foto es prodigiosa. Cada vez que yo veo esta foto, me acuerdo de la guerra del fin del mundo, de cómo un personaje tan visionario, tan carismático, pero aquí, en este caso tan honesto, fue capaz de impulsar un movimiento que ha beneficiado a tanta gente, a tanta gente. Y por eso lo odiaron, por eso lo siguen odiando, porque este personaje los desnudó, los desenmascaró. Así es que yo voy a vivir como mexicano, eternamente agradecido a Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que Andrés Manuel es un ser humano con sus muchas virtudes y sus muchos defectos, pero no puedo negar el legado, la trascendencia de su obra en la Cuarta Transformación y sobre todo el haber formado a la siguiente generación que hoy representa Claudia Sheinbaum. Yo voy a estar eternamente agradecido con este hombre que rescató la soberanía de nuestro país, las reservas petroleras, la energía eléctrica, el derecho de los más pobres, de los marginados, les dio voz y los hizo sentir por primera vez que contaban. Yo creo que, pero evidentemente quienes lo odian van a negar todas sus virtudes, van a decir que es un asqueroso comunista, van a decir que era un tipo mediocre, van a decir que era un populista, pero yo creo que la historia ya se ha encargado de poner a cada quien en su lugar y qué bueno que yo me siento muy afortunado y supongo que tú también de estar viviendo los tiempos que corren hoy en México, donde uno ve que la gente está contenta, que está alegre. Hay gente que como siempre va a estar despistada, desinformada y le vale gorro lo que pase, ¿no? Hay gente acomodaticia, siempre, siempre, siempre. Pero yo creo que hay que reconocer, yo creo que es de buen nacidos reconocer la obra de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que yo por eso le deseo que en estas Navidades Chanclaclós le traiga, qué sé yo, un cuaco, un caballo así, que le permita pasearse por su pequeña finca de ahí, que le traiga un cuaco, un chivito, un guajolotito. Ah, no,
A él le gustan pavos reales, que le traiga otro pavo real al presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Paco. Pues a mí, mira, Jaime, a propósito de Santos Reyes, a propósito de Santa Claus, yo no vengo preparado, pero ya estoy haciendo mi pequeña lista sobre las cositas que le voy a pedir. No sabía que ibas a hablar de Santa Claus, pero mira, aquí están mi pequeña lista de mis deseos, pero déjame decir primero, Isabel Conde dice, faltan likes. Maru González también dice, dejen su like, no se lo lleven. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Somos poco más de 5,600 personas enlazadas aquí en esta familia sin censura, incluidos Jaime Hernández y yo, y apenas tenemos 2,500 likes, así que estamos muy faltos de likes, así que Ceci, por favor, ya sabe, y si no le llega la suscripción, la notificación, dele a esa campanita y con ese dedito, ya sabe, por automático, el like a Sin Censura, que es para Sin Censura, pero es para Vicente, es para Jaime, es para Ceci, es para mí, es para todos los que hacemos posible este programa todos los días de lunes a viernes. Así que ya sabe, su like, una lluvia de likes, como dice Vicente Serrano, para obligar a que esos cabrones de YouTube no escondan nuestros contenidos, que quede constancia que estoy citando a Vicente Serrano, porque de pronto yo también soy un poco leperito. Bueno, cuando hace falta, ¿sí? Cuando hace falta. Y déjenme, por ejemplo, Alejandra Lomas hace una pregunta que es bien interesante. Maestro Paco, ¿de a cómo le va a costar el perdón a Genaro García Luna? ¿Qué trabajo de servicio va a proporcionarle a Trump por el perdón? No sé si lo van a perdonar, yo espero que no, pero con Trump, ustedes saben, todo es previsible y todo es posible, pero ¿cuánto le puede costar? Bueno, nada más recuerden todo lo que tiene Genaro García Luna. El dinero seguro ya se lo quitaron, el dinero segurísimo que ya, porque ¿cuántas veces hemos platicado sobre cómo Estados Unidos es prácticamente dueño de todo el sistema financiero internacional? No de todo, pero de una gran parte. Así que yo estoy convencido que ya le quitaron el dinero, pero Genaro García Luna tiene muchas cosas que le interesan a Donald Trump. Los contactos para tráfico de armas, tráfico de drogas, funcionarios del pasado que siguen controlando esos temas. A los funcionarios o exfuncionarios del PAN, del PRI, se les hace muy fácil decir narcopresidente, narcopresidenta, culpando a López Obrador, culpando a Claudia Sheinbaum Pardo, pero recuerden que desde 1932, podemos ir más atrás, hasta 1911, pero desde 1932 y hasta 2018, el narcotráfico en este país y luego el crimen organizado se controlaba desde Los Pinos, Desde Los Pinos. Yo recuerdo hace años, cuando empecé a publicar libros en 2008, me hacían una pregunta que era recurrente: ¿cuándo vamos a tener al primer narcopresidente? Y se sorprendían cuando yo les decía, pero ya hemos tenido muchos, y yo les platicaba la historia de cómo Abelardo L. Rodríguez, que antes yo lo conocí primero cuando lo empecé a estudiar como Abelardo Luján Rodríguez, desde 1911 era narcotraficante y en la historia es considerado el primer gran capo de México. Yo recuerdo, publiqué en 2008 un libro que se llama Cártel de Juárez, y hablo de Abelardo L. Rodríguez. La familia de Abelardo L. Rodríguez me amenazó con demandar, ¿sí? Ya tenían lista su demanda, pero ese año, History Channel, sí, History Channel publicó un documental en 4 partes que se llama Embajadores de la Mafia, y me invitaron a presentarlo. En la Ciudad de México me invitó History Channel a presentarlo, y el primer capítulo era el de Abelardo Luján Rodríguez como el primer gran mafioso, y valga la rebusnancia, dicen en mi pueblo, de la mafia mexicana. Y ya nunca me dijeron nada. Mi libro había salido muchos meses antes de History Channel, y History Channel presentó ese programa. Así que desde 1932 y hasta 2018, hay pruebas muy sólidas. Abelardo Luján Rodríguez, Miguel Alemán Valdés, que controlaban el narcotráfico desde la presidencia. Los Pinos, recuerden, empieza bien hasta que llega Miguel Alemán Valdés, con Manuel Ávila Camacho, también con el presidente
Lázaro Cárdenas del Río, pero bien con Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés controlaba el narcotráfico y con la ayuda del presidente del Senado, que era un coronel que se llamaba Carlos I. Serrano. Luego, uh, la familia del presidente Luis Echeverría Álvarez, la familia de su esposa, María Esther Zuno Álvarez, controlaba el narcotráfico. Su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, controlaba el narcotráfico. El presidente López Portillo, a través que ustedes lo recuerdan, Arturo el Negro Durazo Moreno. Yo recuerdo mucho la CIA y la DEA le advirtieron a López Portillo que el Negro Durazo era narcotraficante y era un criminal de altos vuelos, y la respuesta de López Portillo a la CIA fue muy contundente. Pues sí, pero él va a matar a todos los comunistas que hay en este país. Nunca más la CIA volvió a decir nada. Miguel de la Madrid, ya saben, con él se llegó a un acuerdo para crear el cártel de Sinaloa. Y eso lo ratifica después Carlos Salinas de Gortari. Y así que, como ven, cuando me hacían esa pregunta, yo les decía, pero hemos tenido cuántos narcopresidentes operando en Los Pinos. Les platicaba la historia de Cedillo, de Salinas, y luego de Calderón y de Peña Nieto. Yo les decía, en 2008 a fines, y 2009 publiqué un libro que se llama Negocios de Familia, de la biografía no escrita, no autorizada de Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco. Y en ese libro Jaime les platicaba que Peña era un capo que controlaba todo el narcotráfico en el Estado de México. Doy nombres en el libro de sus familiares que controlaban para Peña el narcotráfico, y yo les decía, allí tienen a todo el narcotráfico, cuando nadie lo decía, Jaime. Así que, bueno, ese es uno, Jaime. Y ahorita, ¿qué te parece? Te pregunto, ¿por qué esa vieja prensa? ¿Por qué esa vieja prensa no dice nada sobre sobre el narcotráfico, sobre Genaro García Luna? Que ese es un caso bien interesante, Jaime. ¿Qué te parece esa historia oscura de nuestro pasado, que la tengo documentada desde 1911, Jaime? Sí, yo creo que en México, de ahí hablaba que somos muy afortunados en vivir los tiempos que corren, querido maestro Paco Cruz, porque antes, a pesar del talante nacionalista, del que todos los expresidentes presumían, me refiero a Gustavo Díaz Ordaz, me refiero a José López Portillo, Adolfo López Mateos, la lista es larga. Bueno, a pesar del talante nacionalista del que presumían, muchos de estos expresidentes estuvieron en la nómina y al servicio de la CIA. Quizá el presidente que más proximidad tuvo con el que era jefe de la CIA en México, el señor Winston, creo que era James o John Winston, así se llamaba, un hombre muy poderoso, era compadre de Gustavo Díaz Ordaz, se llevaban muy bien, y la CIA tenía como objetivo principal evitar en aquel entonces que el comunismo avanzara por todo el hemisferio, y convirtieron a los expresidentes, a todos ellos, en aliados de esta lucha contra el comunismo. En aquel entonces la CIA tenía la base de operaciones más grandes en todo el mundo, en México. Y por aquí pasaron tantas cosas, se permitieron tantos abusos, la época de la noche de Tlatelolco, los abusos del Negro Durazo con López Portillo, todo eso fue por cortesía de la CIA, que nunca, nunca criticó o se quejó de las prácticas antidemocráticas, de la guerra sucia. La CIA consintió a todo ello porque decían que México les guardaba el patio trasero. Convirtieron a los presidentes en mayordomos de ese patio trasero. Echeverría solía decir, yo recuerdo que un día desayuné con Echeverría en su casa, le gustaban Winston Scott se llamaba Jaime. Wilson Scott, exacto. Entonces, Winston. Winston Scott, Ajá. el expresidente Echeverría solía decir, le gustaban mucho los huevos tibios, 3 minutos y medio, no más, no menos. Y decía que para que un presidente, para que el PRI eligiera al candidato a sucederlo,
Contaba, por supuesto, la opinión del presidente, contaba la opinión del ejército, pero también contaba la bendición de Washington. A ese punto llegábamos eh, pues, de dependencia con Washington, y en aquel entonces, si tú te recuerdas, no había, el Departamento de Estado no producía los informes anuales en materia de derechos humanos, donde ahora sí nos dan hasta por debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque los informes de derechos humanos, sobre todo ahora, desde que llegó López Obrador, sobre todo, son bastante duros con México, ¿no? Porque ya sabes que Estados Unidos se convierte en juez y parte a la hora de elaborar informes en materia de derechos humanos, porque ellos no violan los derechos humanos, ¿no? Ellos no asesinan en alta mar o frente a las costas de Venezuela a humildes pescadores, ¿no? Entonces, yo creo que esta historia de, pues, de alianza, de cómo los expresidentes que creíamos que eran hombres nacionalistas, defensores de la patria, se encamaron, muchos de ellos, con la CIA, les hacían el trabajo sucio a los gobiernos de Estados Unidos, y por eso Estados Unidos los protegía. Así es que de ahí venimos, querido amigo, ya no la sabemos, ya sabemos cómo trabaja la CIA, sabemos cómo opera, sabemos de lo que son capaces. Y ahora mismo, por cierto, estaba escuchando a quien fue ayer mismo, a quien fue uno de los hombres de mayor confianza de Colin Powell, cuando Colin Powell estaba primero en el Pentágono y luego lo hicieron secretario de Estado. Y estaba desgranando una información muy interesante a propósito de lo que ocurrió ayer, porque ayer estábamos a la expectativa del mensaje del presidente Donald Trump, porque pensábamos, todo parecía indicar que iba a declarar la guerra abierta, porque ya de hecho hay una guerra encubierta contra Venezuela y Nicolás Maduro. Entonces, estábamos a la expectativa, mucha gente, millones, estábamos así mordiéndonos las uñas, esperando que Donald Trump no declarara la guerra. Pero lo que dijo ayer, lo que comentaba este personaje, ahorita no tengo su nombre a la mano, pero es muy interesante, comentaba que en estos momentos Donald Trump no está escuchando a los miembros de su comunidad de inteligencia. Dice que se está asesorando por gente que está vinculado, sí a la CIA, pero también al Mossad, y que tienen detrás de sí a un conglomerado de hombres multimillonarios de Venezuela que están sufragando todo. Y no me extraña, yo los conozco a todos ellos, sé cómo trabajan, sé cómo se mueven, sé de sus íntimas relaciones con la CIA. Y ellos estuvieron detrás, digamos, han estado detrás de esta campaña contra Venezuela. Y yo creo que, no sé tú qué opines, yo creo que ayer muchos esperábamos, el propio Tucker Carlson, que es un hombre muy informado, vaticinaba el estallido de la guerra abierta con Venezuela. Y ayer en este mensaje, Donald Trump, que se esperaba que iba a anunciar o declarar la guerra contra una nueva guerra en el extranjero, no tuvo más remedio que enfrentar la guerra que enfrenta en casa. Me refiero a la inflación, a los altos precios que ya tienen las rentas, el costo de la vida, el precio del galón de gasolina. Se defendió como gato panza arriba a Donald Trump diciendo que no es cierto, que lo que dicen los adversarios demócratas no es cierto, que el país va a todo trapo, que la economía está bollante, que el precio de la gasolina no ha pasado los $2 el galón, y en un rápido chequeo de la información de todos los medios, todo el mundo llegó a la conclusión de que Donald Trump es, ya lo sabíamos, un completo mentiroso, es un embustero que les está mintiendo en la cara a sus propios ciudadanos. Y yo creo que quienes lo aconsejaron en el último minuto le han de haber dicho: señor presidente, es muy mala idea declararle en estos momentos la guerra a Venezuela. La opinión pública no tiene el estómago para aceptar otra guerra, porque ¿a quién va a pagar esa guerra?
pues los ciudadanos van a pagar esa guerra. Le acaban de aprobar $900,000 millones al Pentágono, uno de los presupuestos más gordos que haya en la historia de ese país. Yo no entiendo, fíjate que si comparas en términos de productividad y eficacia, Estados Unidos devora más de $900,000 millones al año, porque estos $900,000 millones no incluyen las operaciones secretas de la CIA, ni del Pentágono, ni de sus agencias de inteligencia. Esos cuentan con presupuesto propio y secreto. Entonces, pero si comparas el gasto que devora la maquinaria industrial armamentista de Estados Unidos y la comparas con lo que gasta China o Rusia, déjame decirte que los rusos son más eficaces y los chinos ahora van como motos, tienen un armamento de última generación, aviones caza de sexta generación que no los tiene Estados Unidos y el presupuesto militar que tienen no llega ni a la mitad de lo que consume Estados Unidos. Yo creo que el haber decidido a última hora no declarar la guerra con Venezuela ha tenido, sí, por un lado, el efecto esperado en casa. La gente ha dicho, "Uf, qué bueno que este idiota no le declaró la guerra a Venezuela porque estamos con serios problemas en casa". Pero por otro lado, la credibilidad de Estados Unidos como potencia que tenía la pata sobre el cogote de Nicolás Maduro se ha venido por tierra, porque todo el mundo esperaba que ahora sí se le iba a lanzar Donald Trump encima a Nicolás Maduro. El hecho de que haya reculado Donald Trump ayer de esta decisión significa que a la próxima que anuncie ahí va el lobo, ya nadie le va a creer. Parece mentira, estamos asistiendo a la pérdida de credibilidad de esa potencia, de ese hegemón llamado Estados Unidos. Yo creo que en último momento mucha gente le ha de haber dicho, señor presidente, no cometa esta idiotez. Y al final del día creo que hizo caso a la gente que le ha dicho que habría sido una terrible equivocación declarar una guerra contra Venezuela, porque Venezuela no es Panamá. ¿Te acuerdas cuando invadió Panamá para secuestrar a Noriega? Cara de piña, ¿cómo se llamaba Noriega? Tú que Manuel tienes, Antonio Noriega. Manuel Antonio Manuel Noriega. Antonio. Ajá. Venezuela no es Colombia. Los colombianos, yo me acuerdo de haber tenido una conversación con uno de los asesores principales del presidente de Colombia y me decía, el presidente no quiere una guerra con Venezuela. Me refiero en la época que Colombia se ponía firmes con las órdenes de Washington, ahora no, con Gustavo Petro. Pero en aquel momento, déjame acordar quién estaba como presidente, al que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Mm, ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Bueno, lo entrevisté, ahí en el Palacio de Mourinho, y, me acuerdo que al platicar con unos asesores, le dije: "Oye, ¿ustedes se la pasan, provocando a Venezuela?". Dice: "Sí, Juan pero Manuel no". Santos, Jaime. Juan Manuel Santos, exactamente. Fíjate, lo entrevisté, qué mala memoria tengo una memoria, Dios mío. Fui y entrevisté a Juan Manuel Santos que había alcanzado un acuerdo histórico con la guerrilla y había alcanzado la paz, por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y hablando con uno de sus asesores me decían, no, Juan Manuel Santos no quiere una guerra con Venezuela, no nos conviene. Venezuela tiene un ejército y tiene una potencia militar que si nosotros le decimos ¡bu! Al primera provocación nos bombardean, nos dejan incomunicados. El poder que tiene Venezuela militar no se compara al de nosotros. Y entonces, pues claro, mucha gente inteligente le ha de haber dicho a Donald Trump, señor, no se meta con Venezuela. Venezuela no es Gaza, Venezuela no es Ucrania. Como que por ahí se le cortó un poco la comunicación a Jaime Hernández, pero déjenme decirle, en realidad estaba platicando un tema súper mega interesante. Juan Manuel Santos
presidentes de Colombia, la Casa de Nariño. A mí me tocó estar en Casa de Nariño, pero mucho antes me tocó. Ya regresó. Nada más para completar el comentario, yo estuve en Casa de Nariño para la juramentación o la primera conferencia de prensa después de que tomó posesión como presidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, en 1990. Allá vivía Jaime. Pero vea qué interesante. Así que, disculpa, Jaime, se te interrumpió un poquito la comunicación, pero aquí estamos. Es que me pasó, ¿te acuerdas como el otro día que de repente me sacaba el sistema? Y están empezando a sacarnos, querido Paco, maestro Paco, por favor, préndele una veladora a la Virgencita de los Aparatos para que no nos pasen este tipo de cosas, por favor, te lo suplico. Ya sé que tú eres ateo, yo soy agnóstico, pero hay que invocar a todos los espíritus. Virgencita de los Aparatos, por favor, que no nos saque del sistema, por favor, que no nos meta sustos como estos. Pidámosle al universo que permita hablar a Jaime Hernández y que se acuerde. Ese me gusta más, eso me gusta más. Pidamos al universo que me deje hablar. Eso, me encanta eso, ¿eh? Adelante, maestro Paco. Bueno, pero déjenme decirles, no, es que Jaime habló de cualquier cantidad de temas que aquí me tenía escribiendo. Dejen nada más primero, voy a ponerle orden rapidísimo. Primero, cuando Jaime habla de la CIA y México, es muy larga. Hasta hace muy poco tiempo estábamos convencidos que solo 3 presidentes mexicanos habían estado bajo salario de la DEA. Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos y Luis Echeverría Álvarez, pero hoy hay documentación suficiente, pruebas, evidencias de que 5 presidentes mexicanos estuvieron bajo salario o trabajaron asalariados para la CIA. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, los 5. ¿Por qué después de Miguel de la Madrid no? Pues porque ya estaban entregados a Estados Unidos. De Carlos Salinas de Gortari y Peña trabajaban para ellos. Ese es un tema, nada más para que tener todo el panorama. Segundo, ¿qué pasaría si Estados Unidos ataca a Venezuela? Suponiendo, más allá de que se haya arrepentido anoche, ¿qué pasaría si Estados Unidos hoy decide atacar a Venezuela, bombardeos, incursiones militares? El problema no solo sería para Venezuela, sería gravísimo para Colombia. Desestabilizaría toda América Latina y nosotros empezaríamos a sufrir ya. Al caer la primera bomba, al pisar el primer soldado estadounidense de Venezuela, los mercados se derrumbarían. Los mercados, porque afectaría inmediato a Colombia y nosotros sufriríamos las consecuencias de un ataque irracional de Estados Unidos a Venezuela. Así que por eso, entre otras cosas, debe tener cuidado Donald Trump. Pero miren, todos hemos hablado. ¿Qué le interesa a Estados Unidos de Venezuela? Bueno, ya hemos dicho el petróleo, el oro. En realidad, ayer le contaba a Jaime, porque también nos afecta a nosotros, ¿sí? Directamente. ¿Qué le interesa? Eso que llaman minerales de tierras raras, que no sabemos qué son, no sabemos a dónde están, pero hay evidencia muy sólida. Bueno, primero, estos son 17 elementos, ¿sí? Algunos de los más conocidos son el lantano, el cerio, el neodimio, europio, galodinio, que tienen usos tecnológicos. En Venezuela hay para aventar para arriba y hay evidencia sólida de que Venezuela tiene una riqueza en materiales, en tierras raras las llaman, que son minerales de 2 billones de dólares. 2 billones. Y en ese contexto entramos nosotros a ese juego perverso de Trump y de los juegos geopolíticos y suministro de tierras raras. No es que sean raros, en realidad hay bastantes de esos elementos. El problema es procesarlos. Es muy caro y China le lleva a Estados Unidos la delantera. Por eso vean la economía china y todo lo que construyen, además de que los chinos no están pensando en hacer la guerra. Pero
¿Cómo entramos nosotros en en ese juego de las tierras raras? Bueno, nada más déjenme decirles, México también es muy rico en varios de estos minerales de llamadas tierras raras y tienen un valor estratégico. Tenemos serio, lantano, neodimio, praseodimio, y tenemos, por ejemplo, en Oaxaca tenemos, Oaxaca es muy rica en tierras raras, sí, en estos 17 elementos en Oaxaca, pero también hay en Hidalgo, en Coahuila, en Sonora, en Sinaloa, en Durango. Así que somos un país que también como Venezuela es atractivo no por el petróleo, Venezuela sí por el petróleo, nosotros ya no tenemos, recuerden, Venezuela es el país más rico en petróleo, 303,000 millones de reservas de barriles, no solo probados, sino certificados de petróleo. Y también tenemos tierras raras en Zacatecas, así que somos, la minería en este país es muy rica. Y tenemos, así que hay que tener mucho cuidado y Trump la está pensando, entre otras, por eso. Y segundo, porque pues, él sabe que crearía otro Vietnam, que no sería muy fácil. Ayer, fíjense, ayer el presidente Nicolás Maduro dijo algo que es bien interesante, que no prestamos atención, pero que sí es fundamental. El presidente Nicolás Maduro dijo que si Estados Unidos se atreve a poner un pie en Venezuela, la persona a la que impusieran como nuevo títere no duraría ni 47, no dijo 48 horas, dijo no duraría ni 47 horas. Y tiene razón, porque habría una revuelta que desestabilizaría, como les digo, toda América Latina. Y por eso también debe importarnos lo que pasa en Venezuela. Es un problema de cuestiones estratégicas. Donald Trump tiene pretensiones guerreristas, colonialistas, pero invadir o intentar invadir Venezuela nos costaría a todos muy caro. Por eso tenemos que estar pendientes, Jaime. Ve todos estos elementos que me diste y nada más uno rapidísimo, porque lo tengo aquí a la mano, Jaime. ¿Por qué esa vieja prensa mexicana no decía nada contra Calderón ni contra Genaro García Luna? Bueno, primero porque recibía muchísimo dinero, claramente, sí. Ya está documentado. Yo recuerdo mucho con Peña, con Calderón y con Peña. Con Calderón recibieron esa vieja prensa como 50,000 millones de pesos, que es una locura, y con Peña otro tanto. Pero yo tuve acceso, lo he platicado en García Luna, el Señor de la Muerte, a la agenda, Jaime, de Genaro García Luna. Y entre qué nombres estaban en esa agenda de periodistas bien conocidos, con los que Genaro García Luna pensaba hacerse de la candidatura presidencial del PAN en 2017, en 2018. Mira, nada más para que los vayas anotando ahí con los dedos. Estaban Ciro Gómez Leiva, que seguramente debes conocerlo y tener referencia de él. Estaba Joaquín López Dóriga, que debes también tener referencia de él. Estaba Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iriart Levert, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Ferdiz de Con, Leonardo Curcio, y como jefe, más o menos así aparecía en la agenda, como jefe, otro personaje que debe hacerse, seguramente lo conoces, Raimundo Rivapalacio. Un grupo de agentes de inteligencia que trabajó con Genaro García Luna y desde el CISEN, fíjate, de 89, 90, trabajaron juntos y llegaron con Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública, ya en el gobierno de Calderón. Se sentó a platicar conmigo y cuando les mostré los nombres, les dije, ya vi la agenda de García Luna, me dijeron, es que Raimundo Rivapalacio era el jefe de prensa no formal de todo eso. Así que, Jaime, ¿para qué hablan de Genaro García Luna? Imagínate, entre otras, imagínate que de pronto Raimundo Rivapalacio, cualquiera, Pablo Iriart, Ciro Gómez Leiva, se atreviera a hacer una confesión sobre García Luna.
García Luna grababa a todo mundo, Jaime, a todo mundo. Imagínate lo que pasaría, Jaime. No, 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 no. Imagínate, se despepitaría todo, todos los acuerdos por debajo de la mesa, la forma tan vergonzante como mantenían a esta gente que renunció a ser periodistas. Esta gente vendió el periodismo, hizo de sus medios, mucha gente se molesta, entre ellos el dueño del Universal, cuando uno les dice que se dedicaron a vender sus silencios. Y era cierto, es cierto, ¿no? Y yo creo que desafortunadamente todavía estamos en un proceso de transición en todos los terrenos, pero sobre todo en el mediático. Y en el terreno mediático hay pocos realmente. Yo a veces creo que soy como tú y yo somos como el último mohicano que estamos dando la batalla contra viento y marea, con pocos recursos, frustrados de cómo se desperdician los medios del Estado, donde no alcanzan a atinarle a la estrategia mediática para contrarrestar esta continua embestida de los medios de comunicación corporativos. De ahí la importancia de mantener estas trincheras. Yo cada vez que inicio el programa de No apto para cínicos y de 7 a 9 con Norman Pearl, hablamos de la necesidad de seguir apuntalando estos proyectos informativos realmente porque nosotros no tenemos los bolsillos ni cuentas bancarias tan generosas para seguir financiando todas las mentiras, las patrañas, las fake news de la derecha. Y nos estamos defendiendo y lo hacemos por convicción, porque yo no pienso permitir que la obra de un hombre como López Obrador, la obra de generosidad hacia nuestros compatriotas se pierda, se diluya, ¿no? Yo creo que yo me siento muy contento. Yo no soy un hombre rico. No, desde que me dijeron: "¿Te vas a dedicar al periodismo?". Sí. Bueno, resígnate a que vas a ser un hombre que va a vivir como decían, en la modesta medianía. Sí, yo lo tengo asumido, pero duermo muy tranquilo, soy muy feliz con Jaime, este. yo tenía el deseo de que me invitaras a tu mansión allá en Francia. Yo dije, Jaime es el único amigo multimillonario que puedo tener y me estás diciendo que nada de nada. Nada, Pero déjame decirte, Jaime, todavía tenemos un tema pendiente que habíamos marcado con Cesqui en la agenda. Antes de que me dé coraje de que me voy a tener que pasar la Navidad en mi casa y yo pensando los tamales franceses en la hacienda de Jaime Hernández y el sol, el yate de Jaime no, que como haría competencia. no soy Pedro Aces ni López Dóriga. Que yo diría eso, pero nada, pero mira, de pronto me parece que hay una especie de vientos de ruptura con el de Morena, con el Partido Verde. Morena alista una acción de inconstitucionalidad que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la llamada Ley Gobernadora, aprobada esta semana por el Congreso de San Luis Potosí, también conocida como Ley Esposa, porque obliga a postular únicamente a mujeres para la gubernatura en las elecciones que se van a celebrar en 2017. Y tengo la impresión de que tiene intenciones muy oscuras esta ley, porque el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, tiene la ligera idea de imponer a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora, en otras palabras, crear su propia dinastía familiar. Luisa María, alcalde de Luján, dijo que no están de acuerdo en que eso se legisle de esa manera y luego la cito: incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad. Luisa María, alcalde de Luján, hizo los señalamientos en una gira de trabajo este jueves en Coahuila, y ella recordó que Morena determinó que para los comicios de 2027 no se llevará en ninguna boleta a familiares para la sucesión de cargos, pese a que la reforma constitucional que busca evitar el nepotismo
nepotismo electoral, lo mandata hasta el año 2030. Así que, ¿cómo ves este caso de... ¿Tú crees que habrá alguna especie de ruptura del PBM con Morena, Jaime? Pues, mira, ¿sabes cuál es el problema de Morena? Pero además, ¿cómo se llama? No estamos, perdón, voy a emplear un término académico y medio pedorro. Tal parece ser que estamos ante un fenómeno de tautología, es decir, que a veces creemos, tenemos la impresión de que Morena es una locomotora que va a todo vapor recorriendo toda la República Mexicana, pero no es así, no es así. A veces la locomotora de Morena sufre desperfectos cuando llega, cruza la frontera con San Luis Potosí, o cuando llega a Jalisco, o cuando llega a Zacatecas, porque desafortunadamente en este país la democracia avanza a distintas velocidades según el estado del que estemos hablando. Quiero que me pongan, por favor, Ceci, la foto, la imagen del gobernador de San Luis Potosí y su esposa. Bueno, yo nada más ver esta imagen con este gobernador que tiene cara de pánfilo, de atontado, y su esposa, que me merece todos los respetos, pero con todo respeto parece una devoradora de, no, 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 se lo ha de traer cortito y le ha de decir, a ver, chato, y no se te olvide promulgar una ley en la que diga que por favor yo te voy a suceder en el cargo. Yo creo que este tipo de fenómenos desafortunadamente siguen existiendo. A ver, ¿por qué sigue perviviendo la saga de los Monreal en Zacatecas? ¿Por qué? Por esta cultura política de se manejan como si fuera su rancho los estados y esta tendencia de los gobernadores. ¿Te acuerdas cuando Borolas quiso imponer a Margarinflas como su posible sucesora? Eh, y lo decía la presidenta muy claro, una cosa es realmente eh, darle paso a las mujeres que son capaces y que tienen derecho a participar en la vida política del país. Una cosa es esa y otra cosa es manejar un Estado soberano como San Luis Potosí, como si fuera tu rancho, como si fuera tu hacienda y decirle, toma mi amor, ahí te entrego las llaves de la hacienda, hazte cargo. Yo creo que aquí el Partido Verde se enfrenta a un dilema. ¿Qué va a poder más? ¿La ambición de este gobernador y su esposa o el sentido de supervivencia de un partido como el Verde a nivel nacional? ¿Va a romper con Morena en San Luis Potosí para concederle a la princesa, a la reina de San Luis Potosí, el derecho a ser la siguiente gobernadora? Yo creo que es un dilema que van a tener que dilucidar en el curso de los próximos días, pero, qué bueno que el gobierno, o que por lo menos han decidido adelantarse a las tentaciones del verde, lanzando esta propuesta de anticonstitucionalidad. Siempre es mejor prevenir que lamentar y yo creo que evidentemente esto no le va a gustar nada, pero nada al Partido Verde en San Luis Potosí, al gobernador y a su esposa. Pero creo que en este caso, creo que Morena está actuando con buenos reflejos. A veces es mejor prevenir que lamentar. Ya uno no puede confiarse. Mira, la lección que nos han dejado personajes como Ricardo Monreal, que siempre se sale con la suya, a estas alturas todavía no desafueran a Alito Moreno, porque Monreal lo sigue protegiendo. A estas alturas todavía no hay nada que arroje luz sobre las riquezas, el poder que tiene Pedro Aces, los posibles vínculos con el crimen organizado. Entonces yo creo que más vale prevenir que lamentar, porque conociendo cómo están las cosas, pues así están. Así es que, pues yo creo que sí puede haber sus desencuentros, pero qué bueno que presentaron esta iniciativa porque la verdad ya basta de este tipo de abusos, ¿no, querido amigo? Ah, sí, ya basta. ah,
Ya basta del nepotismo, Jaime, pero déjame introducir rapidísimo nada más porque es bien interesante. Santos Ruiz nos hace una observación, pero le quiero aclarar, dice, maestros, y una donación que agradecemos en realidad. Maestros, cuando Maduro dijo que no duraría 47 horas en el poder, se refería al presidente Trump, el presidente 47, y al parecer tiene los archivos Epstein. Sí, pero déjenme decirle lo que en realidad quiso decir Maduro, y lo interpretamos como una sorna. Le quiso decir que este presidente número 47 no aguantaría una revuelta ni 2 días como cuando entre el 11 y el 14 de abril, ¿cuántos días? 11 y 14 de abril de 2002, esa misma derecha orquestó un golpe de Estado en Venezuela para derrocar a Hugo Chávez. La revuelta, el golpe de Estado fue exitoso. Fue exitoso, pero recuerden, el 14 tuvieron que devolverle el poder a la presidente Hugo Chávez. Así que ese fue el mensaje que le mandó el presidente Nicolás Maduro a Donald Trump. Tú eres el número 47, sí, pero aquí te recuerdo que no duró 48 horas la imposición del presidente títere de Estados Unidos. La vicepresidenta, me acuerdo mucho, no llegó a juramentarse, no llegó a tomar posesión, pero la vicepresidenta de aquel golpe de Estado iba a ser una mujer que se llama María Corina, no es cierto, no se llama María, se llama Corina Machado, que es la mamá de María Corina Machado Parisca, y aquella mujer era Corina Parisca de Machado. Corina Parisca de Machado. Así que el golpe de Estado fue el día 11, pero destituyeron a Hugo Chávez, pero menos el día 14. El día 13 ya estaban echando agua a los magnates de Venezuela porque hubo una revuelta popular. O sea, no duró 48 horas. La revuelta popular fue inmediato, de tal forma que el día 14 el golpe había fracasado y el presidente Hugo Chávez tuvo que ser reinstalado como presidente de Venezuela. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, pero déjeme nada más, era para darle las gracias a Santos, a San Ruiz, que es 5280 la donación, le agradecemos infinitamente, nos hace siempre mucha falta, pero siempre es interesante porque esto muestra cómo el chat está pendiente de todos los problemas, no México, en el mundo, y en este caso Venezuela, que nos interesa a todos, y que vean que también entendemos, pero de pronto acortamos algunas cosas porque el programa ya nos comió la hora, Jaime, son 7:31. Sí, rápido. Un último apunte. María Corina Machado, hay que decirlo, está al servicio de la CIA y del Mossad. Esto ya está contrastado. Donald Trump se sigue equivocando terriblemente con Venezuela, precisamente por el pasaje que acabas de citar. Se les olvida a Estados Unidos que Venezuela ya tuvo una intentona golpista que fracasó con Hugo Chávez, que era un hombre genial, un hombre que conocía la historia. Y yo creo que siguen sin aprender la historia. Estados Unidos debería estudiar mejor Venezuela. Ayer nos quedábamos sorprendidos cuando Donald Trump decía que van a recuperar el petróleo y las tierras que Venezuela les robó. Bueno, este discurso que parece tan absurdo ha calado muy hondo en el sentimiento nacionalista de Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? No han tenido en cuenta que Venezuela, meterse con el petróleo, es meterse con el alma nacional de ese país. Se siguen equivocando. Así es que ya son las 7:32, no sé que la presidenta llegue. Los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos y luego de 7 a 9 con nuestro querido Norman Pearl y este señor, maestro Paco Cruz, a quien quiero y admiro profundamente. Es uno de los mejores periodistas que tenemos. Para mí, es un honor siempre estar con Paco Cruz. Yo lo quiero muchísimo, muchísimo. Es como mi hermano. Y no se olviden, por cierto, de sus libros, Las Damas del Poder, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, que es difícil de conseguir, y La Guerra que nos ocultan. No se los pierdan, son libros, es una memoria
de este hombre que, a pesar de estar en solitario, supo seguir dando la batalla cuando era muy complicado en México denunciar este tipo de cosas. Nos vemos, querido maestro Paco Cruz, te abrazo, te quiero y deseo que Chanclaclós te traiga todos tus deseos. Jaime, muchas gracias. Antes de que se vayan, nada más déjenme recordarles aquel golpe de Estado. El líder en Venezuela, el 11 de abril de 2002, el líder empresarial Pedro Carmona Estanga se autoproclamó presidente interino de Venezuela y emitió el decreto Carmona que disolvía la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y revertía todas las reformas impulsadas por Hugo Chávez, incluyendo cambios a la ley de hidrocarburos y la ley de tierras. ¿Qué es lo que reclama Donald Trump? Aunque él va a la nacionalización en 1976, creo que fue, pero allí vienen los odios, y por eso me encantan estos programas. Allí vienen los odios de María Corina Machado Parizca. Su mamá quería autoproclamarse vicepresidenta y ella iba a manejar el país. Pero la revuelta chavista que encabezaron personajes como Raúl Isaías Baduel, la verdad es que Hugo Chávez tuvieron que regresar el poder a Hugo Chávez. Y María Corina Parizca Machado, María Corina Parizca, Machado, ella ya trabajaba, no jugó un papel relevante, pero trabajaba para la CIA y para el Mossad, era informante de la CIA. Y odia a los venezolanos porque no permitieron que su mamá tomara posesión como vicepresidenta de la República en ese gobierno interino. El presidente Pedro Carmona, la verdad, a nadie le importaba. La importante era Corina Parizca, porque es descendiente o ascendiente de una familia de 1800 y por fin iban a llegar al trono en el poder. Y los chavistas le impidieron. Por eso odia tanto a los venezolanos. Jaime, era nada más un apunte para que recordaras todo esto que de pronto es historia que parece olvidada, Jaime, pero recuerden, de 2 a 3:30, 3:40, no apto para cínicos, con Jaime Hernández y su articulista de lujo, Yago Batusay, que en 5 ladridos puede darnos el mejor análisis, mejor que Carlos Loret de Mola, que Raimundo Riva Palacio, sin tanto rollo como ellos. Pero Jaime, muchas gracias como siempre por este día. Ya me diste mi regalo por adelantado. El aprecio, tú sabes que es igual. Y bueno, Jaime se va. Tómate un cafecito, Jaime. Descansa un rato de la posada en la que estuviste anoche. Y yo me quedo unos minutos más. Y al rato voy a hacer lo mismo. Un cafecito para cruzar la cruda de la desvelada, Jaime. Así que Jaime, muchas gracias, un abrazote. Bonito. Jaime se va, pero yo me quedo con ustedes. Que disfrute Jaime su cafecito, que disfrute Jaime su café mientras llega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero vean cuántos temas tratamos. De pronto ustedes saben, a mí me encantaba el presidente López Obrador porque claro, no vamos a ser iguales, sus conocimientos son superiores a los míos, pero me encantaba porque de pronto divagaba como me gusta hacerlo a mí. Iba de un tema a otro, Yo verdaderamente agradezco a las 11,000 personas que nos acompañan con los conocimientos de Jaime. No pudo venir Norman porque tenía ya un par de compromisos, pero Vicente, ya saben, al rato, pero a esas 11,000 personas yo les agradezco y recuerden su lluvia de likes o me gusta, compartir, suscribirse aquí a Sin Censura, la campanita, y apenas tenemos la mitad de likes. Por favor, como dice Vicente, una lluvia de likes. Es un regalito de Navidad para toda esta familia Sin Censura. Ceci, Madame Kika, Jaime, Norman, Vicente, yo mismo. Así que un regalito de Navidad. Y recuerden esos like o me gusta, los super chats que también tenemos ahí en la flechita antes que nos ganen.